Bueno, como les comentaba, mi ponencia se llama La urgencia de la crítica ante las coyunturas contemporáneas, el peligro de la simulación y los relatos únicos. Va, pues me parece que es interesante la situación y felicito al comité organizador porque creo que estas ponencias que se están llevando a cabo en esta mesa permiten entablar un diálogo, ¿no? Estamos hablando de situaciones que nos obligan a estar reflexionando sobre el mundo contemporáneo y en concreto sobre la imagen y la comunicación. Bueno, ¿de qué les voy a platicar? La ponencia está dividida en tres momentos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más concreto que se pueda. En un primer momento voy a hablar, lo que me interesa es hablar de la coyuntura que enfrenta el arte actual en América Latina y que denota la urgencia de un profundo trabajo reflexivo desde la crítica del arte, del ejercicio curatorial y de la imperante necesidad de la profesionalización de museos en entidades ya que son estos de entidades culturales que en gran medida son responsables de la definición que tienen los públicos, ¿no? Del fenómeno arte. Entonces, lo voy a abordar desde tres momentos. El primero es la construcción de sentido por parte de amplios sectores a partir de conceptos, definiciones o perspectivas que son planteadas por creadores de contenido digital que detentan una gran centralidad en la red. ¿Sí? Y que por esta preponderancia que ellos tienen, chocan o más bien colocan como un camino único para la comprensión del sentido artístico. Lo que yo propongo, ¿sí? Es que estos agentes, ¿sí? Y a partir de su centralidad y las amplias redes que ellos tienen de seguidores, se teje una gran narración que establece la manera en cómo se interpretan determinados procesos coyunturales. Ese es como el punto central de este primer momento del que de lo que voy a hablar. Al tejer estas grandes narraciones, ¿sí? Esas cuentas de las que les voy a platicar se convierten en los artífices de relatos que dan sentido a un campo, a los discursos de un determinado campo, ¿sí? En segundo momento voy a hablar un poco de los museos, ¿sí? Que son espacios, en específico los de arte contemporáneo, y voy a utilizar el estudio de caso del Museo de aquí de San Luis Potosí, en espacios que han devenido como facilitadores de experiencias, digamos, de carácter espectacular o estetizantes, que ya también alguien hablaba en su intervención sobre esta dimensión de la estetización, ¿no? Del mundo. Y esto yo lo planteo como en detrimento de propuestas curatoriales serias que por un lado detonen diálogos críticos sobre la institución, el público, los artistas y los diversos agentes involucrados en el mundo del arte. Sí, y por otro lado, fomentan este tipo de espacios la construcción de trayectorias de determinados artistas al exponer su obra y al propiciar este diálogo con otras instituciones. Esto último que les acabo de decir es algo que yo noto, que bueno, no solamente yo, ¿no? Sino es evidente que hace falta, ¿no? La construcción de estas trayectorias por medio de un ejercicio curatorial, de un ejercicio de crítica, y de la construcción precisamente de un sistema mucho más robusto. Y finalmente les voy a presentar un estudio de caso que fue una exposición que se presentó en 2020 en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, denominada Neomuralismo, en la cual presentaron una pieza que, bueno, no le voy a decir polémica porque yo no creo que sea polémica, pero es una pieza que desató una serie de discusiones y nos permitió más o menos pensar, ¿no? Tener una idea de dónde estamos parados, no solamente en la escena, digamos, local o regional, sino porque cierto tipo de discursos tienen presencia en museos y parece que nadie hace nada, ¿no? Parece que en nombre de ciertos valores como la pluralidad, la tolerancia, etcétera, son pues no sé si validados, ¿no? Pero permiten su circulación en esos lugares. Muy bien. Lo primero voy a hablarles precisamente sobre la cuestión del meme, ¿no? Y me parece que es algo fundamental para poder entender la circulación y la construcción de sentido en el mundo, en este mundo contemporáneo, de lo que estamos hablando. Ya en las ponencias anteriores también, ¿no? Mencionaban del consumo, nos mostraron estas imágenes, bueno, creo que estoy haciendo hasta una especie de relatoría y ponencia a la vez, ¿no? Pero nos hablaban precisamente del consumo por medio de plataformas tipo Instagram, por parte de amplios sectores, especialmente gente joven, o muy joven, ¿no? Bueno, la imagen contemporánea es construida desde una lógica que cambia sustancialmente la manera en que históricamente se entendía la iconografía y en la cual, bueno,
y de acuerdo con Joan Foncuberta, constituye un nuevo orden conformado por tres factores. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Su inmaterialidad y transmisibilidad, su profusión y disponibilidad, y su aporte decisivo a la enciclopedización del saber y de la comunicación. Estos tres aspectos me parecen que son sumamente importantes. Vamos a hablar que esta imagen circula de manera acelerada en un sistema que es muy complejo, ¿sí? Que está marcado por la inmediatez, la aceleración y, por supuesto, la viralidad. ¿Sí? Una de estas manifestaciones culturales que tienen mayor impacto son lo que llamamos los memes, ¿no? Que pueden ser compartidos tanto en una imagen estática o dinámica a partir de formatos como video, GIF, etcétera. ¿Sí? Y transmiten mensajes, ideas que por lo general son una combinación de imagen y texto, ¿no? Podemos hablar de una suerte de iconotextos. Los memes son una de estas formas, como les decía, que tienen mayor presencia, y bueno, ni siquiera necesito platicarles esto porque es algo que nosotros vivimos, ¿sí? Y bueno, parte de lo importante o de lo notable con este tipo de comunicaciones es la circulación que es inmediata y exponencial, ¿sí? Entonces, hay un elemento importante en el meme que es la cuestión de la apropiación, ¿sí? Ya que esta viralidad, al hecho de compartirlo o dar un me gusta, como también ya se hablaba en esta mesa, ¿sí? El usuario asume una posición política, ¿no? Es decir, el meme es un elemento que evidencia determinadas posturas ideológicas en determinados campos, no cualquier meme. Hay memes que se comparten sin más, ¿no? Por el simple hecho como de determinado disfrute. Pero ahora verán en qué sentido lo estoy planteando. Y esto es muy importante porque podríamos decir, bueno, no todos los memes necesariamente me hacen tomar como cierta posición, pero retomando las palabras del creador de Facebook, ¿no? De este Mark Zuckerberg, él cuando presentó una función que lo menciona este Sadin en el libro de la humanidad aumentada, él hablaba de una nueva función que se llamaba timeline, y dice que timeline, dice, es una cita, es la historia de sus vidas. Timeline es una nueva manera de expresar quiénes son ustedes, ¿no? Bueno, el meme, esa imagen concreta que en un cuadro permite compartir una idea, una broma o tomar una posición, se convierte en la vía que se hace posible el entendimiento del mundo. Bueno, así de este modo, el meme se convierte en el síntoma del cambio en las formas de denunciación, de la manera en que el contexto irrumpe y se convierte en una vía privilegiada precisamente de comunicación y circulación. Bueno, voy a abreviar un poco esto que les iba a decir para no pasarme de tiempo, pero hay algo importante. Lo que hace el meme es que sí, de determinada manera, va a reducir una serie de fenómenos que de por sí son complejos, como es el caso del arte y en específico del arte contemporáneo, ¿sí? Porque permite crear determinadas comunidades de sentido. En este caso, en el estudio de caso que les estoy presentando, vamos a hablar de un personaje que seguramente ustedes conocerán o han oído hablar de él, que es artista español que se llama Antonio García Villarán y que se ha hecho viral por determinadas cosas, ¿no? Entre otros, porque ofrece una serie de videos en los cuales él da la explicación sobre determinado periodo artístico, sobre determinado artista, etcétera, pero desde una toma de posición muy clara. Y esto creo que es algo que me parece importante ponerlo sobre la mesa. Y por supuesto cumple con esa característica que les mencionaba de que es un actor que tiene una gran centralidad en una red y por lo tanto tiene un universo de difusión muy, muy amplio. Bueno, en el caso de este personaje, les voy a leer brevemente cómo lo entiende. ¿Sí? Antonio García Villarán, él se define como un artista plástico, profesor y youtuber. ¿Sí? La metodología que él sigue, y justo, perdón, el interés está en este concepto que les voy a plantear, dice que este personaje se puede sintetizar en la manera en que el autor presenta su libro, El arte de no tener talento, la revolución del amparte, así se llama ese libro. Dice que el concepto amparte, creado por él mismo a partir de las palabras ampa y arte, ¿no? De la conjunción de estos términos, dice, como hilo conductor, plantea desde un punto de vista crítico, ojo con el término crítico, que también lo incluye el título de mi ponencia, dice la validez de los criterios actuales para encumbrar autores españoles de la talla de Dalí, Miró o Chillida, ¿no? E internacionales como Yoko Ono, Damien Hirst o Jeff Koons. García Villarán sostiene que él busca o su objetivo es poner en duda los cánones establecidos a la hora de valorar el arte.
En términos concretos, Amparte señala a todos aquellos productos culturales de carácter artístico que, de acuerdo con sus criterios, es decir, los criterios de este autor, no cumplen las características de una manifestación estética de alta complejidad técnica, apegada a la definición tradicional de las bellas artes y que esté alejada de conceptualismos, como él mismo menciona, o prácticas a las que la dimensión discursiva sea predominante, tal como sucede en el arte contemporáneo, ¿va? El asunto con este personaje es que ofrece videos como en una, digamos, con títulos polémicos, y porque él al fin de cuentas lo que ofrece es la verdad, ¿no? Es decir, es una suerte de juez que está diciendo que sí, que no es arte, todo aquello que no cumpla con una dimensión técnica compleja, pues simple y sencillamente no goza de estas características. El término ha circulado muchísimo y podemos verlo un poco en conjunción con el término de que esto del arte VIP de Avelina Lesper, ¿no? Que ella dice que el arte VIP es el arte video, instalación y performance, que para ella no es más que basura, como ella misma lo dice. Bueno, este concepto y la gran viralidad que tiene este personaje, él por sí mismo no hace memes. No sé si haya hecho alguno, pero ha creado una red muy grande en el cual hay grupos en Facebook, eh, ahora les puedo mostrar, que son como por ejemplo este, ¿no? Que entonces están presentando al maestro, a su maestro, porque así lo mencionan, ¿no? Así lo señalan, y aquí en una alusión a esta obra, ¿no? De Frida Kahlo, que sea las famosas dos Fridas, que ha sido resignificada y apropiada por diversos artistas, y bueno, él también señala que Frida Kahlo pues no es más que una porquería, ¿no? Y lo de arriba también, estas imágenes que estamos viendo, hacen referencia a Miró, que para él es nada, ¿no? Es una cosa así. Y vemos ahí como los comentarios de los usuarios. En otro de estos foros encontramos imágenes como esta, que le llaman San Antonio García Villara. Entonces, a lo que voy es que resulta que hay grupos como este que se llaman Parte, entonces dice, esto no es arte, es Amparte, una descripción de la publicación original, ¿sí? Se convierte en una medida que un fenómeno complejo como es el arte contemporáneo se reduce a una definición tajante. Es decir, esto simplemente, pues no es, ¿no? Y convierte, que es otra cosa también importante, al mismo fenómeno, pues en un meme, ¿no? O sea, cualquier pieza es Amparte a menos que demuestre lo contrario. Hay gente que lo ha criticado como este colectivo que se llama Curizambuto, que es una burla, ¿no? A una galería muy importante de México que circula a nivel internacional, que es Curimansuto, ¿no? Y bueno, hay un artista que se llama Javier Pulido Gándara, que él plantea como un juego ahí en este sentido. ¿Y a qué voy con esto? Al reducir este tipo de fenómenos que son tan complejos como les menciono, a prácticamente hacer del arte contemporáneo un fenómeno, un meme enorme, como lo he señalado, reduce la posibilidad de los públicos a poder tener como mayor reflexión, un acercamiento crítico, digamos, a este tipo de fenómenos. Eso hace, y es parte de los planteamientos, y no terminaré por cuestiones de tiempo de plantearles todo el argumento, que yo sostengo que esto abona al debilitamiento de un campo discursivo, en este caso el campo del arte contemporáneo, ¿sí? Y no solamente el concepto ese, ¿no? Sino simplemente el que la idea que se tiene de arte contemporáneo en amplios sectores es a partir de lo que dice este cuate, ¿no? En San Luis Potosí, y lo voy a decir como muy rápido, existió esta polémica, o se presentó esta polémica en 2020, en el cual presentan una exposición que se llama Neomuralismo. Es un museo que funciona, que dice que es un museo de arte contemporáneo, pero en realidad nos presenta producción de otro tipo, no tiene un ejercicio curatorial, digamos, formal, de carácter formal. Ahora, eso lo estoy hablando de una administración pasada, en la actual administración es todavía peor, no hay agenda, no hay proyecto, no hay absolutamente nada. Por cuestiones de tiempo no les puedo dar mayores detalles, pero tal vez después sí. Entonces presentaron esta exposición que se llama Neomuralismo, en los cuales ellos presentaban o mostraban una escena, un panorama del arte de este tipo en San Luis. Desde el mismo ejercicio de selección fue problemático porque no hay efectivamente una investigación, un planteamiento que pueda mostrar como tal lo que ellos ofrecían, que era una especie de lectura, ¿no? Como un panorama de quiénes estaban trabajando y quiénes estaban actuando. Y en este sentido, lástima que me quede un minuto, y además soy el moderador, así que me tengo que moderar. Se presentó esta pieza. Esta pieza la presenta un autor que se autodenomina Gilipollo, y la pieza se llama Proud Girls. Y si les leyera la cédula, que la tengo aquí a la mano, es una pieza que él hace pensando, buscando como reivindicar a la población blanca, especialmente a las mujeres que han sufrido
de violencia provocada por la población negra, así lo dice él, ¿no? Que a partir de la gente del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Entonces es un rollo para él reivindicar y está hablando como de cuestiones como racismo a la izquierda, a la inversa, cosas que están sumamente superadas. Lo que desató esa pieza, que aquí les estoy mostrando la cédula, es que pues hubo grandes reacciones, ¿no? Inmediatas. Al día siguiente de la exposición hubo una intervención por parte del público en una pared que la ofrecía el museo como un ejercicio lúdico. Y bueno, lo están acusando de esto, ¿no? De que dice Almaca, gilipollo y a la memoria histórica no queremos fascismo en los museos ni en la calle. Y lo interesante de este fenómeno es que si vamos viendo estas intervenciones que se hicieron virales, precisamente porque cuentas con mucho peso en la red, también las estuvieron compartiendo, se generaron una serie de memes, ¿no? Porque él hablaba de que los Proud Boys, este grupo que es de ultraderecha, es un grupo fraterno, son blancos, pues les hacían memes, ¿no? Y es interesante que en una de las propuestas, y ya con esto termino, algunos de la gente que estaba protestando decía artistas no musas, facho ampartista, no queremos fachos en el mar, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, con gusto se la respondo. Muchas gracias.